Bueno, es un honor también para mí tener la oportunidad de presentar a mi colega y amigo, el ingeniero de la Vega. Es uno de los referentes en el tema malezas y protección vegetal en general en el NOA. Yo quiero destacar, sobre todo, hoy se habló, tuve oportunidad el licenciado Tuesca de hablar del tema de ASACIM, la asociación que nos nuclea a todos los especialistas de malezas. El ingeniero de la Vega es uno de los mentores, uno de los ideólogos de la refundación de esta asociación, por lo cual todos le estamos profundamente agradecidos. El ingeniero de la Vega es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor de curso de grado y de posgrado de manejo integrado de plagas y enfermedades. Ha realizado cursos de especialización superior en malherbología en España. También ha participado de cursos internacionales de perfeccionamiento en protección vegetal en Alemania. Tiene numerosos trabajos científicos de divulgación, más de 60. Los dejo con el ingeniero de la Vega, que le va a hacer referencia a la problemática de malezas en el NOA. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Yo escuchaba tanto de especialistas, ¿no? Y yo creo que no había otro en el NOA, ¿no? El que estaba en el NOA está haciendo una especialización en Estados Unidos y por eso creo que me mandaron a mí. Pero bueno, gracias a la invitación y vamos a contar un poco la problemática en el NOA. Una problemática que es similar y diferente. Y por suerte es similar y diferente, porque no podemos esperar nuevamente, y si bien el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra, tener algo que ocupe las 20 millones de hectáreas de soja del país, con dosis única y con modo de manejo único. ¿Qué estamos haciendo? Debemos revalorizar nuestra profesión, colegas. Es la revalorización de lo que podemos ver en aspectos sanitarios, de la importancia del técnico en la producción agrícola. Es muy factible que, recién decía Juan, yo estoy viendo un poco la problemática de la protección vegetal. Lo mío, si bien Daniel Ligarzal siempre me dice está mal llamada terapéutica, bueno, la heredé así. ¿Qué vamos a hacer? ¿20 millones de Intacta? ¿20 millones de algo que sea BT? ¿Queremos 20 millones de una soja en LI? ¿Queremos 20 millones de soja Extend? ¿Queremos 20 millones de soja HPPD de un único manejo? Lo hicimos con la RR1 y fue bueno mientras duró. La agricultura constituye la mayor fuerza de selección en el campo de las malezas. Hicimos un cambio muy grande, fines de la década del 80, principios del 90, que fue pasar de la labranza convencional a la siembra directa. Y ese cambio nos trajo aparejado problemas diferenciales en todo lo que quieran ver. Fíjense cuánto hacíamos de fungicida en la década del 80, nada, 0 fungicida. Y hoy prácticamente no hacemos una soja sin un fungicida, porque dejamos rastrojo. Fue un cambio muy importante que nos llevó a un problema diferencial de maleza, que es lo que además se incrementó
en el año 96 con el ingreso de las variedades transgénicas resistentes al glifosato. El triángulo cerraba perfecto. Cerraba perfecto porque teníamos el herbicida más conveniente, teníamos el herbicida más eficiente y teníamos el herbicida de más bajo costo. No hay nada mejor que eso, conveniente porque no importa el tamaño de maleza, el glifosato lo controla. No importa qué maleza era porque es el herbicida más eficiente que existe y lo controlaba y era el herbicida de más bajo costo, el triángulo cerraba perfecto, el problema era que no era sustentable. No nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en el cambio, en el primer cambio, y esto nos equivocamos porque nos olvidamos de los estudios de ecología de maleza. Nos olvidamos de que cuando teníamos la labranza convencional había chamico porque el chamico ama la siembra directa. Yo veo chamicos en el campo que lo miran a Martín Marcetti y dicen, ahí va este, ¿no? Porque es de Aprecid. Sin labranza no hay chamico. Y eso nos llevó a que el cambio empiecen a aparecer malezas de semilla muy pequeña. Fíjense que las primeras que teníamos son malezas de semilla grande, hipomoeas, bejucos, los chamicos. Y pasamos a semillas muy pequeñas, muy adaptadas a la siembra directa, como puede ser lo que pongo en la foto, un cardo o una ricardia. Y después de ese problema de sucesión, viene el glifosato y entonces entramos a malezas que no solamente les gusta la siembra directa, sino que les encanta el glifosato porque eliminaba toda la competencia y empezamos a las malezas tolerantes, como pueden haber sido ahí en la foto Borreria o Gonfrena. Y nuevamente estamos hablando de sucesión. Y la sucesión, que son los cambios a nivel de comunidad, no solamente se dan en el largo tiempo, sino que se dan a lo largo del año, y así tenemos las malezas otoño, invierno, primaverales, o las malezas primavero, estivales, otoñales. Posiblemente si no nos hubiésemos olvidado de la sucesión al corto plazo, Daniel, con ISA no hubiese sido un problema. Y el problema no es el mismo en todos lados, que es algo que siempre repite Juan Papa. El problema no es igual en todas las regiones. Fíjense cuáles son nuestros problemas de resistencia. Son esos. Tenemos un sorgo de Alepo, tenemos equinocloa, eleucine, urocloa, tenemos los tricloris, tenemos digitaria. Como decía Daniel, una maleza gravísima para enfrentarse a Digitaria insularis. Vamos a ver que todos los lugares no son iguales. Yo nombré 6 gramíneas resistentes a glifosato. Fíjense que puse los 36 grados de latitud norte y sur. Podríamos decir que prácticamente gran parte de la soja en la Argentina se halla al norte, es decir, latitudes inferiores a los 36 grados, que es, podríamos decir, el sur de Trenquelauquen. Por ahí pasa el paralelo de los 36. Vamos a ver dónde pasa el paralelo de los 36 en la latitud norte. Es el sur del estado de Missouri. Por arriba tienen Missouri, tienen Iowa, tienen Illinois, tienen Indiana. Son la zona núcleo, en latitudes superiores a los 36. Climas cálidos los nuestros, climas mucho más fríos los de ellos. Nosotros recién decían, Daniel, 90% prácticamente, creo que te escuché decir, de la zona núcleo con siembra directa. Nosotros la adaptamos rápidamente allá en el NOA, porque si hay algo a lo que se adapta muchísimo a la siembra directa es a los climas cálidos. Recién hablaba de los 36-40 grados del amaranto, que es cuando tiene su mayor tasa de crecimiento. 36-40 para nosotros es frío. Yo me pongo un buzo cuando hace 36 grados, digo, está helando. Sí tenemos una localidad bella allá en Chaco que se llama Pampa el Infierno, pero seguramente ya va a hablar un poco más Graciela de Pampa el Infierno. El 95% del maíz en los Estados Unidos, al norte de los 36 grados de latitud norte, se hace con rastra. El 95% es labranza convencional en Estados Unidos, porque el clima es frío. Fíjense qué maleza tienen ellos. Nosotros habíamos hablado de 6 gramíneas. Ellos tienen 2 ambrosias, Artemisifolia y trífida. Tienen una conisa canadiense. Tienen 2 amaranthus, palmeri y rudias o tuberculatus. Tienen coquia.
toda latifoliada, que se adaptan mucho mejor, y hay un trabajo muy interesante de Daniel en ese sentido, que ve el cambio florístico de acuerdo a la siembra directa o labranza convencional y cómo en la siembra directa aumentaban las gramíneas. Eso y otros factores son los que hacen que las malezas en cada región sea diferente. Y el problema, ¿dónde empieza? El problema empieza ahí en el banco de suplente. El alambrado es el banco de suplente. Cuando nosotros hacemos un estudio de maleza dentro de un campo, tiene 30, 25, 30, 35 malezas, no más de eso. Las malezas están en el banco de suplente ahí en el alambrado esperando. Quieren ver cuáles son las próximas, fíjense qué hay ahí. En la década del 80 el alambrado era azul porque estaba Comelina no estaba en los campos. Y desde ese punto donde está el banco de suplente, porque siempre la variabilidad es mucho mayor en los bordes, empiezan los ataques y a medida que va pasando el tiempo va aumentando la infectación, que podrá ser con distintas tasas de crecimiento, y a medida que aumenta la infectación disminuyen los rendimientos. Y no solamente disminuyen los rendimientos, sino que empiezan a aumentar los costos. ¿Y hoy en dónde estamos? 90, 110 dólares de herbicida para manejar maleza. Y el problema empieza en muy pequeña proporción en los bordes y después en la máquina. Siempre dice mi querido amigo Luis Lanfranconi, el hombre no hace líneas rectas en la naturaleza. ¿Y cuál es la solución? Bueno, apuntamos a la química. A Juan lo escucho decir muchas veces que estamos esperando el nuevo líquido ese que mate todo, el nuevo glifosato. Posiblemente vamos a morir sin ver algo tan eficiente como fue el glifosato, tan eficaz como fue el glifosato. ¿Tenemos herramientas químicas? Sí. ¿Pasa la solución por ahí? Puede ser. ¿Pasa la solución por la biotecnología y las nuevas hojas en LIS resistente a 2,4-D glufosinato, Extend resistente a dicamba, las futuras, las HPPD? ¿Pasa la solución porque volvamos a laborear todo el país? ¿Pasa la solución por los cultivos de cobertura, que mi querido amigo Pablo seguramente con muchísima más experiencia podrá hablar? No sé, para mí son herramientas. Para mí el manejo de maleza tiene que haber un cambio. Y ese cambio en el manejo de maleza tiene que ser de distintos órdenes. El primero es un cambio en lo operativo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Y cómo hacemos las cosas mientras usábamos todo glifosato? Ahora estamos viendo que en los barbechos, este es el mercado de herbicida no glifosato, vemos que existe más de un 30% de herbicida que no estamos usando glifosato en el barbecho. Estamos haciendo un cambio en lo operativo, en cómo hacemos las cosas. ¿Sí? La otra vez me planteaban si un campo usaba banda amarilla o usaba banda verde. Entonces le decía, bueno, ahí lo tenés a la banda amarilla y a la banda verde. Ese es un campo que tiene Urocloa y tiene Equinocloa, resistente al glifosato. La banda verde es lo que ustedes ven a su derecha, que está todo verde. Y lo que está amarillo es lo que se usó Cerillo, por ejemplo. Es decir, se usó Paraquat. Bueno, Cerillo es banda amarilla, lo dejó amarillo. O tenemos otra diferencia de bandas amarillas, ¿no? Eso es un barbecho de Amaranthus palmeri. Que Amaranthus palmeri guarda, porque es distinta. Daniel lo presentó, 3-4 centímetros de crecimiento diario. ¿Cuál va a ser el timing de la aplicación de productos que son de contacto? Porque acá estamos usando productos de contacto. ¿Qué tenemos para hacer un desecamiento? Podemos tener un Shark, que es el carfentrazone, podemos tener un Liberty, el glufosinato, podremos tener un Cerillo, el Paraquat, podremos tener un HIT, el saflufenacil. Pero guarda, son de contacto. Y después empezamos a ver que el 2,4-D no lo termina de matar. Y si viésemos la curva de respuesta dosis del 2,4-D, tendríamos que estar usando 2,5 litros de un 2,4-D amina para controlarlo eficazmente. Pero ¿cómo hacemos con un producto de contacto para matar una maleza que crece tanto? ¿Cuánto equipamiento vamos a tener que tener para poder llegar a todo eso? El barbecho funciona, nadie tiene controles del 100% cuando la maleza tiene menos de 10 centímetros. Estamos en condiciones de monitorear la maleza, y de llegar en el momento preciso cuando tiene 10 centímetros. Hagamos un juego, 3 centímetros. ¿Somos capaces de encontrar la maleza cuando tiene 3 centímetros de altura? Y si tiene 3 centímetros
y tengo el producto en el campo. Ya 10. Y tengo el producto en el campo. Puedo salir a aplicar mañana. Mañana tiene 6. Y si me demoro 2 días tiene 9. Si por esas cuestiones de la vida yo estoy trabajando con un mosquito y en las condiciones posiblemente mi ventana de aplicación sea mucho menor que la ventana de aplicación de esta zona, y yo puedo hacer 200 hectáreas diarias en mi ventana de aplicación, y si tengo 600 hectáreas demoro 3 días, sé que en esos 3 días creció 9 centímetros. O sea que ya estoy por arriba de entre 2 y 15 centímetros, que ya empiezan a perder eficacia. Y quieren ver cómo pierde eficacia. Eso es 2,4-D, menos de 10 centímetros, 800 centímetros cúbicos de amina. ¿Lo controlan o no lo mata? 150, 180 de dicamba tampoco lo matan. Las dosis que vamos a tener que usar son muchísimos. 2,5 litros lo que se calcula de un 2,4-D para matarlo. En equivalencia con una amina. Manera de hacer las cosas. Cambio en lo epistemológico, es decir, la manera de pensar las cosas. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Porque podemos hacer desecamiento, eso es Urocloa, una maleza que también nos da mucho dolor de cabeza, Urocloa resistente, lo que antes era braquiaria panicoide, Urocloa panicoides hoy. A ese tamaño es fácil controlarlo. Con glifosato no, porque es resistente. Con glifosato no lo vamos a controlar. Ese es un campo que tiene Urocloa. Magia. Es que a veces se me confunden las palabras últimamente. Entonces, lo que veíamos con una alta infestación, pero hay que agarrarlo a tiempo, lo podemos controlar. Y el tamaño es muy importante, porque si bien teníamos un control muy eficiente, como pueden mostrar los ensayos ahí, de un control del 100%, cuando la maleza está de 20 centímetros ya no tenemos 100% de control. Los palos están secos, se secaron todas las hojas, pero los tallos están todas las yemas vivas, y lo que termina pasando a los 30 días después es que rebrotó todo. El timing de aplicación va a ser muy diferente. Manera de hacer las cosas y manera de pensar las cosas. En la química, recién hablaba un 70%, hablaba Daniel, está muy bueno. Esos son un palmeri con 3 aplicaciones en postemergencia. Y lo que tenemos en postemergencia no es mucho. Hoy son PPO y por ahí una ayuda de unas auxinas como puede ser el Benazolín. Mañana con una soja en lis podremos usar glufosinato y será una ayuda, claro, al menos estaremos metiendo otro mecanismo de acción. Ahora con el preemergente tenemos que partir 70%, qué hermoso número que tiraste, Daniel. Está buenísimo 70%. Si hasta hace muy poco era 30% lo que teníamos en el país. Preemergente. Y empezamos a controlar palmeri. Y controlamos palmeri, pero nos quedan las gramíneas. Siempre la asociación de las malezas que vamos a tener. Por supuesto que tenemos una de las más difíciles, que es la maleza driver, la que nos maneja el sistema. Pero entonces vamos a empezar a pensar en la mezcla, no solamente para controlar las dos malezas, sino para poder tratar de, en la probabilidad, disminuir los riesgos de generar nuevas malezas resistentes. Urocloa es dificilísima, ¿sí? Lo que mostraba Daniel, cómo la empezamos a conocer, la dinámica de emergencia, cuándo vamos a poder comenzar los tratamientos. Y eso es la Urocloa, eso sería un testigo. Y eso sería un eficiente uso de un preemergente. ¿Todos funcionan bien? No. Y tenemos muchos herbicidas graminicidas. Podremos tener un Coman, un Ligay, un Spider, un Pivot, una trifluralina, pero no todos controlan lo mismo. Si fuese Urocloa, posiblemente el que mejor la controla sea un Pivot, pero si es una Equinocloa, el que mejor la controla es un Coman, y si es un Triclori, el que mejor lo controla es un Ligay. Entonces, ¿cuáles son las malezas más problemáticas que tenemos en nuestra zona? Y después, si llegamos a tener escapes, ¿cómo es el tratamiento postemergente? ¿Son eficientes? Y ahí vemos que es eficiente, y a veces no es tan eficiente. Y no todos los graminicidas funcionan igual, y no todos los ambientes son iguales. El ambiente de venado tuerto no es el igual al ambiente de Quimilí. El ambiente de Pergamino o de Marco Juárez no es el de Pampa el Infierno, de Otumpa. ¿Cómo podemos usar una sola dosis? ¿Cómo usamos un solo producto? ¿Cómo usamos un solo volumen de aplicación?
Si las humedades relativas son distintas, cuando trabajamos con postemergente tenemos que poner mucho énfasis en la humectabilidad de la cutícula. ¿Todos los coadyuvantes funcionan igual? No sé si todos los coadyuvantes funcionan igual. Hay coadyuvantes que funcionan muy bien y en zonas húmedas funcionan excelente, pero en las zonas secas le va a aumentar la evaporación de la gota. Entonces, eso es sinceramente lo que tenemos como pensar las cosas y es la importancia del técnico, si no, si hay una sola forma de manejo. Hagamos una cosa, que un gurú se pare en Buenos Aires y nos pegue el grito a todo. Y cerramos las 26 universidades nacionales de agronomía que tenemos en el país. No necesitamos más, colega. Y a veces funciona, pero no funciona tan bien porque rebrota. Eso es el leucine. Y eso es un tratamiento que puede ser con diclosulam. ¿Funcionó? Sí, porque me ayuda, está mejor que el anterior. O pivo que funciona muy mal. Así como en Urocloa funcionaba muy bien, en el leucine funciona muy mal. Sin embargo, ¿cómo seleccionamos el producto? Y lo que estoy viendo es que muchas veces seleccionamos o por el costo o el país está tapado de Urocloa. Y en ese caso Ligay funcionaba bárbaro sobre el leucine. Y la aplicación, esto es una aplicación simulando una aplicación de Extend, por eso se murió la soja de susceptible. ¿Sí? Una aplicación de dicamba. Una pastilla que no es una pastilla que me genera una gota tan pequeña que la gota huele mucho. Fíjense, la bandera amarilla allá al fondo me indica hasta dónde voló la gota. No, el dicamba es volátil. El que estamos usando sí, pero el que va a venir no. El paraquat es volátil. No, el paraquat no es volátil. Lo hacemos volar, muchachos. Nosotros hacemos volar lo que quieran. Entonces estamos haciendo volar la gota. Estamos haciendo gota muy fina. Y con una inducción de aire podemos hacer esto. Si tenemos un catálogo de boquilla, no tiene que ser una cuestión única. No hay un manejo único. La biotecnología nos va a ayudar, claro. Una herramienta más. Eso es un campo de borreria. Por ahí sale alguna soja. Yo no sé si la borreria se enmalezó con soja. Está en el estado peor para controlarlo porque está florecida, está grande. ¿Sí? Ese es un tratamiento que fue eficiente. Pero ya cambiamos porque ya no es glifosato solo. Ya eso fue un tratamiento en el barecho de flumexacin con estarane. Y va a rebrotar, claro, porque es una maleza perenne. Y va a rebrotar, y en el rebrote lo que hicimos fue en B4, B5 usar glufosinato. Porque vamos a tener una soja resistente al glufosinato. 20 millones de hectáreas, espero que no. Pero en los lotes donde nos solucionen el problema, tengamos una soja STS, una soja resistente al glufosinato, en el LIS, una soja resistente a dicamba. También estamos probando qué hubiese pasado si yo en preemergencia hubiese hecho un adengo. No, pero ese de maíz. Sí, pero mañana eso es adengo. Vamos a tener una soja resistente a HPPD. ¿Va a ser la solución? No, va a ser una herramienta. O los tricloris, y entonces le pasamos Rastrac. Para mí la causa más grande de pasar un implemento agrícola en el norte. Y después, si seguimos con lo mismo, podemos empezar a ver cárcava, erosión. Y esto es una foto que me pasó mi amigo Juan, de algo muy lindo, ¿no? Localizada simplemente en los lugares donde tengo las matas. Y eso es un planteo técnico. O otra herramienta como puede ser el rolofaca, que en un caso como Malva me está haciendo esa solución. Prescindo de lo químico, no, pero con ese tamaño en Malva es muy difícil trabajar. Malva para nosotros es su rama negra. Emergencia otoñal, cuando no hago nada, cuando salgo de maíz, es cuando la voy a tener en grandes arbustos en la primavera. Ese es el trabajo del rolo con cuchilla. O los cultivos de cobertura, que dos slides, porque nosotros los cultivos, cuando podemos hacer un cultivo de invierno, salíamos más limpios con los campos.
Posiblemente de enfriamiento, de sombreado o de sustancias alelopáticas nos pueda hablar más un especialista como Pablo. Pero ayuda. ¿Y será que salen las malezas más tarde y empezamos a pensar, y ya termino, Juan, no te pongas nervioso, en las maneras de hacer las cosas, en la manera de pensar las cosas y el cambio desde el punto de vista ontológico, que sería en entender la realidad? Tenemos que, el cambio de maleza tenemos que ver en lo operativo, cómo cambiamos la manera de hacer las cosas, de pensar las cosas y de entender la realidad. Y para eso no sé quién es, capaz que está en esta sala. Le robé una foto de su lote, porque pasando por la ruta 8 un día vi esto. Seguramente esa persona puede tener problemas de amaranthus, de palmeri, en las banquinas que vienen de Vicuña Maquena. Menos mal que estamos en Santa Fe, esos cordobeses son terribles. Daniel mostraba muchas fotos de la banquina. Yo recién hablaba un poco de dónde comienza el problema de maleza. El problema de maleza empieza en las cabeceras. Siempre el problema de maleza. Nosotros, por ejemplo, que tenemos muchos picudos, ¿dónde empiezan los picudos? En las cabeceras. ¿Dónde empiezan las chinches? En las cabeceras. Hay un técnico en Tucumán que dijo, no hay que sembrar las cabeceras. Sí, los problemas están en las cabeceras. Bueno, ¿cuál solución encontró este técnico? Hizo un desecamiento en la cuneta. Hizo un cultivo de cobertura en las cabeceras. Y no hizo nada en el medio del lote, porque en una de esas no tenía humedad para hacer nada. Y encima las cabeceras, que son los más transitados, con ese cultivo de cobertura, además le está aumentando la infiltración, porque está haciendo mucho más esponjoso el suelo. Para mí esa foto, cuando pasé por ahí, dije, es la forma de manejar maleza o manejar sistemas, desde el punto de vista de cómo hacemos las cosas, cómo entendemos la realidad. ¿Dónde está la bala de plata en el manejo de maleza entonces? ¿En la industria química, en la industria de la biotecnología, en la rastra, en los cultivos de cobertura o en los cientos de ensayos que hacemos para controlarlo? En ninguno de esos, todos son herramientas. La bala de plata está ahí, está sentada, está en la cabeza de cada uno de ustedes que tiene que manejar los lotes. Está en el conocimiento, y ojo que conocimiento no es información. La información ayuda, pero si información fuese conocimiento, nos conectamos a internet y encontramos todas las soluciones. Conocimiento no es información, la información lo ayuda, el conocimiento es poder tomar una medida de acción en un mundo de incertidumbres. Eso es conocimiento. Y esa es la importancia que tiene el ingeniero agrónomo. 9 puntos con 4 líneas sin levantar la mano y van a encontrar la solución a los problemas mientras trato y no puedo. Y ahí está la solución al manejo de maleza, porque con 1, 2, 3 y 4 líneas vamos a unir los 9 puntos sin levantar la mano y hacemos una trampa, salimos 2 veces del sistema. Vamos a ponerle que un día pase una rastra o que otro día no use glifosato. Pero si quieren encontrar la solución, no se circunscriban en un cuadrilátero. Ahí solo se reciben golpes. Salgan del sistema para encontrar la solución. Quiero agradecer a la creación de esta SACIM, un lugar donde puede existir un ámbito de discusión, que es lo mejor que podemos tener, ámbitos de discusión, porque eso quiere decir que nadie tiene una verdad absoluta y que la verdad estará en medio de lo que estamos discutiendo. Con la creación de SACIM lo que tenemos es un nuevo ámbito de discusión. ¿Será la herramienta para que crucemos maleza? No, es una herramienta más. Muchas gracias. Bueno, realmente la exposición de Marcelo
tengo que ser sincero, me emocionó, casi hasta las lágrimas. Pero ya podemos ir sacando una pequeña conclusión, una conclusión importante, diría yo. Lo que debemos hacer en realidad frente a esta problemática tan grave de malezas es empezar a pensar seriamente en cambiar el paradigma. Y cambiar el paradigma, según puedo entender de la charla de Marcelo, es cambiar la manera de visualizar el problema y cambiar la manera de encarar el problema, considerando que hoy la fecha de siembra y la variedad ya dejaron de ser el driver, y el nuevo driver, lamentablemente, es qué maleza tengo y qué herramientas tengo para manejarla.